noches. Una vez más, bienvenidos a nuestra Iglesia Luz y Esperanza. El día de mañana celebramos un día muy importante, ¿no? ¿Qué celebramos? El Día del Padre. Normalmente los días del Padre no son tan celebrados como los días de la Madre, ¿no? Pero nosotros como creyentes sabemos que el Señor le ha dado tanto gloria a la mujer y también al hombre. Les ha dado la responsabilidad, le ha dado algo que la mujer nunca va a poder suplir, porque el Señor le ha dotado al hombre de esa cualidad que solamente Él puede tener. Y hoy vamos a meditar en nuestra noche en Lucas 8:40 del 42, y vamos a ver, como padres, busquemos a Dios. Ese es el título de nuestro sermón. Como padres, busquemos a Dios. Lucas 8:40 lo tenemos. Bien, vamos a leer juntos hasta el 42 y de ahí nos vamos del 49 al 56. Lucas 8:40 dice: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo. El versículo 49. Estaba hablando aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salvo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino duerme. Mas él tomándola, se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Vamos a orar por un momento. Padre, en esta noche te pedimos que nos hables por medio de tu palabra. Te pedimos que nos guíes, que nos lleves a toda verdad, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable conforme a la necesidad que tenemos, Señor, en ti. Padre, glorifícate en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En primer lugar, vamos a ver, ¿a quién acudimos cuando pasamos dificultades? Todos los hombres pasamos por distintas dificultades, circunstancias, multitud de situaciones que nos afligen, y en medio de todas las cosas o problemas que podemos atravesar, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué hacemos en esos momentos? ¿A quién acudimos en esos momentos? Como padres, cuando vemos que nuestros hijos están enfermos o están pasando alguna dificultad, nos preocupamos en gran manera. Jairo era un principal de la sinagoga, un hombre con un alto cargo dentro de la comunidad judía. Como todo hombre y padre, estaba atravesando un gran problema. Su hija de 12 años estaba muy enferma, al punto de estar muriendo. Jairo, al ser principal de la sinagoga, era un hombre pudiente. Era un hombre con un estatus en esa sociedad, pero ningún médico la podía sanar. Él había invertido, pero nadie la podía sanar. Entonces, él como padre de familia tenía que resolver ese problema que estaban enfrentando en familia, aunque el texto no nos dice cómo habrá estado la esposa de Jairo. ¿Piensas que habrá estado callada? Es posible que la haya estado reclamando. Jairo, ¿no ves cómo está nuestra hija? ¿Por qué no la pueden sanar los médicos?
¿Por qué no haces nada, Jairo, por poder hacer algo para poder sanar? La realidad es que hay un problema muy serio. Y lo que va a hacer Jairo es buscar al único que puede solucionar ese problema familiar que tienen en ese momento. Van a buscar al maestro, a aquel que tiene el poder para poder solucionar todas las cosas, aquel que tiene el poder para poder solucionar las cosas naturales, aquel que tiene el poder para sanar y estar por encima de todo ese mundo espiritual. El versículo 41 y 42, si volvemos a leer, dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una única hija. Había un montón de personas que estaban muy felices. Jesús había llegado a aquel lugar, la felicidad rondaba aquella ciudad, pero en ese momento de felicidad, ante toda esa gran multitud, llegó Jairo. Él no estaba feliz. Él no llegó con queja, él no llegó gritando, él llegó con fe y humildad. Porque cuando llega Jesús, él se postró ante los pies de Jesús, porque Jairo tenía un corazón quebrantado, de tal manera que cuando Jairo se postró, es posible que Jairo haya roto en llanto mientras hablaba con Jesús, pues su única hija estaba muriendo. Y le empezó a suplicar y rogar diciendo: Señor Jesús, tengo una hija que se está muriendo, por favor ven a mi casa. Estaba rogando con un corazón quebrantado. Quizá la multitud que estaba alrededor conocían a Jairo, sabían que era un principal de la sinagoga y habrán quedado atónitos, y quizás el gozo dejó de ser gozo. Y la gente empezó a hablar despacito, murmurando: ¿quién es? Parece que es Jairo, el principal de la sinagoga. Pero ¿cómo es posible que, siendo el principal de la sinagoga, se esté postrando a los pies de Jesús? Jairo tenía un problema que enfrentaba. Ese problema era la prueba de la dificultad. Cuando vamos a Santiago 1:2, Santiago capítulo 1, el versículo 2, Santiago dirá: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago nos dice que cuando uno pasa dificultades, uno debe de estar con gozo. Pero la realidad es que cuando pasamos dificultades, nadie sonríe de oreja a oreja para poder decir: estoy pasando por dificultades o pruebas. Sino es que nosotros empezamos a preocuparnos. Pero Santiago lo dice porque sabe que estas pruebas son permitidas por el Señor con un fin, con un propósito de seguir tratando nuestras vidas. No es fácil las pruebas y dificultades. Jairo pasaba por una prueba difícil siendo el principal de la sinagoga, y muchas veces, así como Jairo, nosotros podemos pensar, o él habrá pensado: Señor, pero yo soy el que da la enseñanza. Jairo se habrá dicho: yo soy el que predica todos los sábados tu palabra, Señor. Yo soy el que conozco tu ley. Yo soy el que guarda los rollos y amo tu ley en tu nombre. Y muchas veces, así como a Jairo, se pueden venir cosas a nuestra mente. Quizá el diablo nos puede echar en cara diciendo: tú das la enseñanza, que estás en la sinagoga encargándose de que todo se haga bien, y mira lo que te hace Dios. Dios no te ama y tu hija está a punto de morir. Y Jairo tenía que quitarse esos pensamientos de su cabeza y recordar que Jesús estaba con él, recordar que Jesús era el Hijo de Dios, y por eso Jairo vino a él. Pero primero él tuvo que apagar las voces que pueden rondar por su cabeza. Esas voces que nos susurran y nos dicen: mira todo lo que haces por el Señor, y aún así tienes problemas. Y cuando esas voces se vienen, empezamos a decirle al Señor: mira lo que estoy haciendo y me pasa esto.
estoy sirviéndote y tengo este problema. Acudo a tu iglesia y empiezo a tener estos problemas. Mientras más te busco, empiezo a ver estas dificultades. Amado hermano, nunca debemos de quejarnos contra Dios cuando estamos haciendo algo por Él y algo nos pasa. ¿Por qué? Porque no debemos de permitir que el diablo se meta pensamientos negativos de nuestras mentes. Y en eso nosotros debemos desapurarnos con la palabra de Dios para combatir esos pensamientos. Debemos de venir a los pies de Jesús para que Él nos ayude. Porque a Jairo, hermanos, no le importó el qué dirá. No le importó su cargo, no le importó su estatus, no le importó el qué dirán. Como padre de familia, hizo lo mejor para su familia. Vino a buscar la ayuda de Dios. Vino a buscar ayuda divina. Vino a buscar ayuda que podía resolver esa dificultad en su casa. Y por eso le suplicó al Señor: ven a mi casa y sana mi hija. Nosotros como padres tenemos el deber de enseñarle a nuestra familia, esposa, hijos, a quién ellos deben de acudir cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, cuando vengan las enfermedades, cuando todo parecería que es adverso. Debemos de traer esos problemas a los pies del Maestro, confiando que tiene el poder para cambiar nuestra situación, que tiene toda la sabiduría para ayudarnos a tomar sabias decisiones, que tiene la paciencia para poder seguir tratando con nosotros, aún a pesar de nuestras equivocaciones. Nosotros como padres debemos de llevar a nuestra familia a Cristo, que ellos puedan ver en nosotros el modelo que ellos deben de seguir, que ellos deben de buscar al Señor en oración y en su palabra. Algo que debemos de notar, hermanos, es que Jairo no envió a su esposa a buscar ayuda como algunos hombres acostumbran. No le dijo: anda tú, busca al maestro. No le dijo: ve tú, búscalo, tal vez a ti te haga caso, yo soy el principal y yo no tengo que ir. Sino que él tomó la iniciativa y él vino a buscar al Señor. Jairo no le dijo a sus familiares tampoco: anden ustedes, ni a sus sirvientes, vayan y búsquenlo. Él, como padre de familia, asumió su responsabilidad y Jairo fue a entrevistarse con Jesús personalmente. Él mismo buscó al Señor. Él tomó la iniciativa porque sabía que era de vida o muerte, de salvación o condenación. ¿A quién buscamos nosotros como padres cuando vienen los problemas? ¿A quién ven nuestra esposa y nuestros hijos que acudimos cuando tenemos problemas? Y en segundo lugar, hermanos, cuando todo parece adverso, cuando todo parece que no hay solución, cree solamente. Jairo buscó al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Ya no confió en él mismo. Él confió, creyó que solo Cristo podía ayudarlo. Él tomó la iniciativa. Cuando parecía que todo estaba yendo bien, que el maestro estaba yendo para su casa para poder sanar a su hija, aparece una mujer que tenía una enfermedad, que buscó al Señor, que tocó el borde de su manto y quedó sana. Producto de ello, el Señor se detiene, voltea, busca a esta mujer, y Jairo, tal vez en medio de su cabeza, habrá estado pensando: Señor, tenemos que llegar a la casa, mi hija se está muriendo. Y apareció esta mujer en medio del camino. El versículo 45 nos dice que cuando el Señor se detiene para poder buscar a esta mujer, el Señor Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Imagínate por un momento a Jairo. Él está apurado, él está ansioso,
Su hija está muy enferma. Ocurre un milagro sorprendente que detiene al maestro. Una mujer acaba de ser sanada después de 12 años de estar enferma. Jairo tuvo que tener paciencia. Tenía su esperanza que viniera, que Jesús fuera a su casa, está yendo con Jesús. Pero mientras esperaba, dentro del corazón de Jairo había una tormenta de emociones y sentimientos. Él estaba diciéndose dentro de él: Señor, apúrate, vamos a mi casa, que mi hija se muere. En algunas ocasiones, hermanos, o en muchas ocasiones, Dios nos dice: ahora no, quizá de acá un día, quizá una semana, quizá un mes, quizá un año, voy a responderte a la petición que me has hecho. Pero a veces, como no sabemos esperar en Él, nosotros queremos que las cosas se hagan ya. Pero eso no es solamente parte de nosotros, es el mundo en el cual vivimos nosotros. Ahora lo tenemos todo fácil, ¿o me equivoco? Tenemos nuestro control y podemos ver lo que queramos. Ahora tenemos un smartphone que puede hacernos facilito todo. Ya incluso ni siquiera necesitas escribir. Ahora mandas un mensaje de voz. Y ni siquiera quieres escribir en la computadora. Te descargas una aplicación y al final termina copiándote todo el texto. Ya no quieres cocinar. Tienes algo precocinado, lo metes en microondas y ya está. Todo se nos quiere hacer la vida cada vez más fácil. Y eso, hermanos, nos hace que nosotros no aprendamos a esperar. Pero Dios, que es sabio, Dios que todo lo sabe, Él sabe que nosotros tenemos que aprender a esperar. Y con esto Jesús le dijo a Jairo, con esta circunstancia que había parecido que una mujer ha sido sanada: tienes que esperar y confiar en que yo no llego nunca tarde. Yo tengo todo bajo control. Cuando no vemos una respuesta, tenemos que confiar de que Dios lo tiene todo bajo control. Jairo tenía que esperar pacientemente. Nosotros también, amado hermano, tenemos que aprender a esperar. Tenemos que confiar en el Señor y tenemos que demostrarlo a nuestra familia. Cuando las cosas no parecen resolverse, por más que oramos, debemos de seguir orando. Debemos de seguir meditando en la palabra de Dios. Debemos de seguir sirviendo al Señor. Debemos de seguir confiando en aquel que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Debemos de confiar en aquel que tiene el control de todo, en aquel que dio su vida para darnos vida y vida en abundancia, en aquel que tiene sabiduría muchísimo más que nosotros, en aquel que sabe lo que es mejor para nosotros. Y mientras estaba ocurriendo este milagro sorprendente, mientras el Señor está hablando con la mujer que ha sido sanada, ocurrió esto. El versículo 49. Leamos juntos, hermano. Jairo está impaciente. Jairo está con las emociones, su corazón pensando en su hija. Ha ocurrido esta mujer que está siendo sanada. Y mientras uno hablaba, mientras estaba hablando aún, dice el versículo 49, vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Jairo tenía en su corazón en ese momento una daga que le había atravesado al saber que su única hija había muerto. Imagínate por un momento el dolor que sufrió Jairo cuando se postró a los pies de Jesús con lágrimas, sabiendo que su hija estaba muriendo. Y ahora el dolor después de que esta mujer lo había detenido, y ahora escuchar que por causa de eso su hija había muerto. En esos momentos pueden venir muchas cosas a nuestra mente, como vino en la mente de Jairo, y empezar a echarle la culpa a todo el mundo. Si hubiera pasado eso, entonces no hubiera ocurrido eso. Si no te hubieras endeudado, entonces no hubiera ocurrido eso. Si no hubieras tomado ese helado, no te hubieras enfermado y no hubiera ocurrido
Y así un sinfín de cosas que podríamos empezar a decir en medio de esos problemas. Cuando estamos desanimados, viene el diablo y nos dice: ¿para qué molestas a Dios? Mira cómo murió tu hija. ¿Para qué molestas a Dios? Mira cómo sigue el problema. ¿Para qué molestas a Dios? Mira cómo sigue tu hijo. Nada va a cambiar. ¿Para qué molestas a Dios? Él está ocupado en otras cosas más importantes. ¿Para qué molestas a Dios? Algunos podrían decir: tanto que buscaste de Dios y mira, ya no lo busques más. ¿Para qué lo buscas? Nada bueno está sacando. Cuando el desánimo viene a nuestras vidas y tantas cosas pueden irrumpir en nuestra mente, debemos de escuchar las palabras del Señor Jesús. El versículo 50, el Señor Jesús le dijo: no temas, cree solamente y será salva tu hija. Algo que el Señor le va a decir a Jairo en medio de lo que él está pensando, en medio de lo que él podría haber dicho. No temas, Jairo, cree solamente y será salva tu hija. Jairo solamente tenía dos opciones: pedirle a Jesús que se olvidara del asunto o creer que Jesús podía remediar lo sucedido. Nosotros igual tenemos dos opciones: o seguimos orando o simplemente le decimos: Señor, creo que ya no vas a tener la necesidad de hacer las cosas porque ya se han dado, ya no hay solución, así que tranquilo nomás, muchas gracias, Señor. Cuando en realidad lo que nosotros debemos de hacer es creerle a Dios. Por eso el Señor Jesús simplemente lo anima y le dice: no temas, cree solamente y tu hija será sana. ¿Extraño? ¿No le parece? El mensaje de aquel hombre fue claro para Jairo: tu hija ha muerto, pero no para el Señor Jesucristo. El mensaje terrenal era un mensaje de muerte, pues le decía: tu hija ha muerto. No había esperanza en ese mensaje. No molestes más al maestro. Pero sin embargo, el mensaje del cielo sigue siendo de esperanza. No temas, cree solamente. Ese mensaje tiene vida, porque le dice: tu hija será sana. ¿Qué nos dice esto? Que, hermano, nosotros como padres debemos de colocar la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra esposa, de toda nuestra familia en las manos de Jesús. Así estemos viendo que las cosas parecen adversas, debemos de escuchar al Señor Jesús diciéndonos: no temas, cree solamente. Yo soy Dios y tengo todo bajo control. Hay una verdad, y es que tú y yo, hermanos, como padres, no podemos estar vigilando a nuestros hijos las 24 horas del día, pero nosotros lo que tenemos que hacer es que debemos de orar por ellos, debemos encomendarlos al Señor, debemos de confiar en que Jesús tornará el camino de nuestros hijos en la dirección correcta. Mi amado hermano, nosotros en un momento íbamos en una dirección equivocada según nuestro pensar, que era algo correcto, pero un día Jesús vino a nuestras vidas y cambió el curso de nuestras vidas. El día que Jesús llegó a nuestras vidas, Él transformó todo para algo mejor. Es como el corito que a veces hemos cantado: cuando Cristo vino a mi vida, toda mi vida cambió. Su paz y su amor ya alejaron de mí las dudas, las penas y el temor. Amado hermano, Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha dado de su Santo Espíritu. Él es quien nos ayuda todos los días. Pero solo Dios nos puede ayudar a ser mejores esposos, a ser mejores padres. Porque ninguno de los que estamos aquí
Y no vamos a encontrar en toda la Biblia a un padre que sea perfecto, porque todos cometemos errores. Y no vamos a encontrar a ningún esposo perfecto, porque todos cometemos errores. Pero la realidad está en que debemos de buscar más y más al Señor. Debemos de mejorar como esposos, debemos de mejorar como padres, debemos de aprender a los pies del Maestro y ser sensibles para que Él nos enseñe a cómo debemos nosotros de tratar a nuestras esposas, de cómo nosotros debemos de tratar a nuestros hijos. Pero solamente lo haremos si estamos dispuestos a escuchar y ser enseñados por el Señor. Si todos los días empezamos a buscarlo de mañana a solas con Él por medio de las Escrituras y darnos cuenta que todavía tenemos que cambiar y seguir cambiando en un montón. Amado hermano, ¿estás dispuesto a dejar que Jesús transforme tu vida? ¿Estás dispuesto a colocar sus prioridades en orden? ¿Estás dispuesto a servir al Señor con tu familia? Y ahí tú tienes que tomar la iniciativa, así como Jairo tuvo que tomar la iniciativa y no mandó a su esposa. ¿Estás dispuesto a caminar en la luz de Jesús? ¿Estás dispuesto a seguir sus ordenanzas? ¿Estás dispuesto a creerle a Él en medio de las circunstancias y las adversidades que pueden ocurrir y poder aferrarte a esta promesa del Señor que nos dice hoy, como le dijo a Jairo hace 2000 años, no temas, cree solamente? Cuando empezamos a creerle a Jesús, todo empieza a cambiar. Cuando empezamos a creerle al Señor, todo empieza a ordenarse. Cuando empezamos a creerle al Señor y confiar en Él, las cosas empiezan a dar cada vez más y más. El versículo 54 y 55. Jairo le creyó al Señor. Jairo no le dijo a Jesús, aquí nomás nos quedamos. Jairo fue a la casa y se fue con Jesús. El versículo 54 y 55 nos dice, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. La vida de Jairo es como la vida de cualquier padre de familia. Pasamos problemas y la pregunta, como nos dijimos, es ¿a quién acudimos en medio de los problemas? La vida de Jairo es que en medio de esas adversidades y luchas en su mente, en su corazón, tal vez por ahí en los reclamos de su esposa o de sus familiares, Jairo decidió creerle al Señor, decidió aferrarse a su palabra, decidió confiar y caminar en fe, y al final él vio algo que estuvo anhelando en su corazón. Su hija fue sacada. Hermano, para el Señor no hay nada imposible. Para el Señor no hay ningún problema que le sea imposible. Pero solamente basta que nosotros le creamos al Señor. Que dejemos de estar afanándonos por las dificultades y los problemas que empiezan a ocurrir en el día a día y que no somos exentos a ello. Y por eso vamos a encontrar mandatos del Señor, como Mateo capítulo 6, que nos dice, no te afanes, no te preocupes, créeme. Si ustedes, siendo padres malos, dan buenas cosas a sus hijos, cuántos más vuestro Padre Celestial os dará lo que ustedes piden, que es el Espíritu Santo, entre otras cosas. Hermano, creámosle al Señor, vivamos para el Señor, asumamos nuestro rol como padres y enseñémosle a nuestras esposas, a nuestros hijos, en quien hemos puesto nuestra confianza
y en quien podemos caminar en el día a día. Mañana, cuando te levantes muy temprano y te sorprendan con el desayuno, con el almuerzo, con la cena, o es posible en algunos casos que los padres terminen cocinando tal vez en ese día, así como sucede en el Día de la Madre. Pero la realidad es que tú como hombre te puedas dar cuenta que el Señor te ha dado un privilegio, la cual no todos son privilegiados. Ser padre no solamente consiste en haber procreado a un hijo. Ser padre es asumir nuestra responsabilidad. Es proveer, es cuidar, es disciplinar, es enseñarle por el camino donde debe de conducirse. Y ese camino es el camino que nosotros hemos decidido, que es seguir a Cristo. Dios quiera, Dios nos ayude a que nuestros hijos puedan venir también a los pies del Señor y algún día puedan decir, como dijo Jacob en su momento: el Dios de Abraham y el temor de mi padre Isaac es el mismo Dios, el cual yo también creo. Vamos a ponernos de pie, pero para ello necesitamos orar, predicarles el Evangelio y vivir el Evangelio. Señor, en esta noche estamos aquí. Hemos venido a escuchar tu palabra, Señor, y nos hemos topado con este personaje, Jairo, Señor. Un hombre común y corriente, padre de familia, que tenía una necesidad, y esa necesidad era que su hija estaba enferma y a punto de morir. Señor, a Jairo no le importó el estatus, no le importó si iban a hablar mal de él, si iban a burlarse de él, si lo iban a criticar, sino que él decidió buscarte a ti, porque sabía que tú eras el único que podía sanar, porque tú eras el único, Señor, que podía solucionar su problema. Él te creyó, él confió, pero Señor, al igual que él, que parecería que la respuesta ya está dada, pero cuando estás caminando, en ese momento alguien te detiene como aquella mujer y los problemas se acrecientan y nos empiezan a decir: el problema ya está dado, tu hija ha muerto, ya no molestes más en esto. Señor, te pido que nos ayudes. Cuando vengan a nuestra mente, Señor, todas esas dudas, pensamientos, Señor, susurros del diablo para no creerte, te pido, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús, tu Espíritu Santo, Señor, pueda retumbar en lo más profundo de nuestro ser las palabras que el Señor le dijo a Jairo: Señor, cree solamente, tu hija será sana. Ayúdanos a creerte, Señor, a ti. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti. Ayúdanos a colocarte en primer lugar, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte con todo nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Y, Señor, permítenos que tanto nuestras esposas como nuestros hijos puedan ver en nosotros, Señor, la pasión, la devoción, y que dependemos absolutamente de ti, Señor, y de que tú eres nuestro Dios. Señor, gracias por habernos concedido la gracia tuya, la bendición de poder ser padres. Y, Señor, que en tu bondad podamos ver nuestros sueños, nuestros anhelos de nuestro corazón, que es ver también a nuestra familia a tus pies, sirviéndote, adorándote y declarando que tú eres el Señor y que fuera de ti no hay otro Dios. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos compartir juntos, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta loable labor de ser padres. Y ayúdanos, Señor, a siempre colocarte a ti y buscarte a ti
en todo momento y en todo tiempo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.